¿Se acuerdan que hemos hablado de gradar? Les dije que ustedes las clases malinas tienen que gradarlas, ¿no? Porque solamente las neoplasias malignas son las que se gradan, ¿ya? Pero recuerden que también hemos hablado de diferenciación celular. ¿Ah? ¿Quién es el bien diferenciado siempre y es su característica distintiva? ¿Quién es? La benigna. El tipo de aprendizaje, que es última, ustedes van a aprender la base teórica de los agentes carcinógenos, y estadificación de cáncer. Chicos, no es graduación, es gradación. Y gradación viene de grado, ¿no? Y la estadificación viene de estadio. La gradación necesariamente se tiene que hacer microscópicamente o histopatológicamente, ¿ya? En cambio, la estadificación lo hace el clínico o el oncólogo. ¿Entendido? Acá también lo vamos a decir. Reflexión desde la experiencia. Las preguntas que te haces y nunca te contestan. ¿Qué conoces de los agentes carcinógenos? Lo que mucha gente dice, no, uy, sí, se golpeó la cabeza o el hueso y le dio un cáncer al hueso, ¿no? Entonces creen que eso, que el golpe o el traumatismo o la fractura le puede producir un cáncer. Y no es así. Puede estar como un factor que, ¿cómo podemos decir? Precipitante, pero más como causa. Más no puede ser por causa, ¿no? ¿Y cómo se expresan los efectos del cáncer en el paciente? Ustedes han visto que los pacientes de cáncer muchas veces tienen una condición, ¿no? Una condición corporal general bien, ¿cómo decir? Bien pobre, ¿no? La caquexia del cáncer. Entonces, es fácil de reconocer una persona que tiene cáncer con un cáncer ya avanzado, ¿no? O que está llevando el cáncer y que también muchas veces también ya está con la quimioterapia. Puede ser los dos, pero principalmente por el cáncer. Entonces, hemos hablado de agentes carcinógenos que pueden estar, ¿no? En el ambiente, como productos químicos, como radiación, como virus también, u otras sustancias también, o agentes que causan mutaciones en el genoma de las células somáticas. ¿Y esto viene por qué? Puede ser por mutaciones hereditarias. ¿Dónde hemos visto mutaciones hereditarias? ¿En los protoncogenes o en los genes supresores? ¿Ah? No, en los genes supresores. Recuerden que cuando se trata de genes supresores, necesariamente se tiene que dañar los dos alelos de ese gen supresor para que se pueda expresar el cáncer. En cambio, ¿por qué? Porque son recesivos. Ellos pueden heredar un alelo de su padre o de su madre, pero aún así sus agentes reguladores o supresores actúan. Pero si los dos alelos se dañan, lamentablemente ahí es donde surge el cáncer. Si no hay quien los controle, entonces necesariamente los dos alelos de una misma célula tienen que estar dañados. Por eso viene la hipótesis de Thomson, ¿no? La hipótesis de los dos golpes, que quiere decir que los dos alelos tienen que estar dañados o inhabilitados para que no se pueda ejercer ¿qué cosa? La regulación, para que no se pueda regular Bueno, entonces dice, como esto ha sucedido, esto puede actuar a nivel de los protoncogenes, en el cual esos protoncogenes se van a convertir en ¿qué cosa? En oncogenes, ¿sí o no? Por mutación se puede convertir en oncogenes. Y entonces acá se va a promover el crecimiento y la proliferación. Se transforman las células. Los genes supresores necesariamente tienen que ser ¿qué? Inactivados. O sea, los dos alelos tienen que ser dañados. O los genes que regulan la apoptosis pueden alterarlos. Entonces podemos tener ¿qué cosa? Células inmortales, pues, a pesar de que tengan daños genéticos, daño del ADN, daño de los cromosomas, ellas nunca se van a morir, siempre van a sobrevivir. O bueno, dice, acá necesariamente tiene que haber lesiones específicas, mutaciones, reordenamientos cromosómicos, amplificaciones o translocaciones. Acá, ¿qué tenemos como resultado? Expresión de productos genéticos alterados.
¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues van a transformar a una célula. Van a transformar una célula y esta célula de reitas y las hijas van a formar ¿qué cosa? Un tumor maligno. Acá necesariamente entra la progresión tumoral con muchas mutaciones adicionales, que ya hemos dicho que estas mutaciones adicionales van a hacer que estas células neoplásicas adquieran capacidad, ¿no? Muchas capacidades. Por eso son los rasgos generales de la neoplasia maligna, ¿no? Como son, ¿qué cosa? Por ejemplo, la angiogénesis, que pueden producir metástasis, que pueden evadir el sistema inmune, etc. Hasta la misma metástasis que pueden llegar. Dentro de los agentes carcinógenos químicos, dentro de los carcinógenos químicos vamos a ver acá vamos a citar primero esto que lo dice el libro y que me parece una cosa tan importante, ¿no? Y a veces también interesante. Dice, hace más de 200 años el cirujano londinense Sir Percival Fox atribuyó correctamente el cáncer de la piel escrotal de los desfibriladores a la infección crónica del hollín. Entonces quiere decir que en ese tiempo, bueno, que no había calefacción ni nada, la única forma de calor era a través de su chimenea, ¿no? Pero había personas que limpiaban eso. Y generalmente los que limpiaban terminaban ya cuando se iban a jubilar, cuando ya estaban viejos, terminaban con cáncer al escroto, la mayoría de ellos. Entonces, este doctor comenzó a averiguar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, él descubrió y dio una recomendación. Y esta recomendación, mire lo que dice. A partir de esta observación, por este señor, por este doctor cirujano, dice, el gremio danés de los desollinadores, eso fue lo que él recomendó, exigió que sus miembros se bañaran a diario. ¿Ya? Que no se echaran a la cama. Mañana me voy a ensuciar, no, bañate todos los días. Dice, desde entonces ninguna medida de salud pública ha cosechado tanto éxito para controlar el cáncer. No he dicho que ha desaparecido el cáncer, pero por lo menos la incidencia disminuyó. Algunos habrán terminado con cáncer, pero menos que antes. Entonces, ¿por qué? Porque esta exposición a este hollín era lo que producía este cáncer. Entonces quiere decir que en este hollín tiene que ver qué cosa, sustancias carcinógenas, sustancias químicas carcinógenas, y que la exposición prolongada va a producir eso. Pero si todos los días se bañan, ya no se va a acumular, será una nueva y todos los días se va eliminando ese hollín o esa sustancia química que es carcinógena, se van limpiando de ello. Pero si se queda, pues la acción de esta sustancia pues se va potenciando por el hecho de que no hay, de que se surge, queda ahí y al contrario aumenta más. Bueno, entonces para la carcinogénesis química necesariamente hay etapas y esto se ha demostrado en muchos trabajos. Se han hecho muchos experimentos para tratar de qué, para tratar de explicar de que ante la carcinogénesis química existen dos etapas: la etapa de iniciación y la etapa de progresión o promoción también. Entonces se han hecho muchos modelos. ¿Y qué significa la iniciación? La iniciación nos habla que es el resultado de la exposición de las células a una dosis suficientemente de agente carcinógeno que se le llama iniciador, ¿no? Y que produce este cambio en la célula, pero sin embargo no es capaz por sí misma de formar un tumor. Entonces, la sustancia iniciadora ha producido cambios en esta célula, pero no, por este cambio, por esta iniciación, no se va a producir todavía el tumor.
entonces viene la siguiente etapa que se llama la fase de la progresión o de la promoción. En esta etapa hay sustancias que se le llaman promotoras. Esas sustancias promotoras inducen a los tumores. ¿Dónde? ¿A quiénes? A las células iniciales. A las células iniciales. Entonces, si las células ya están iniciadas y se exponen a una sustancia promotora, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a crecer el tumor. Estamos hablando de cáncer, ¿eh? Estamos hablando de cáncer, ¿eh? Los cambios celulares, bueno, dicen que las sustancias promotoras pueden producir cambios celulares, sí, pero son reversibles. No se desarrollan tumores cuando el agente promotor se aplica antes. Entonces, solamente las sustancias promotoras van a ejercer su acción, van a promover la proliferación solamente en células iniciales. ¿Ya? No en otras. No pueden producir su acción en células normales, no, tienen que estar iniciadas. Y por eso nos pone este experimento que explica justamente esta carcinogénesis. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman 5 grupos de ratones, al cual le aplican una sustancia iniciadora, que es la X, y luego le aplican una sustancia promotora, que en este caso están tomando como sustancia promotora el aceite de ricino. El aceite de ricino es irritante. Se toma como un laxante, pero es un laxante potente que irrita inclusive hasta la mucosa. Pero bueno, y también se lo utiliza en el maquillaje, creo que utiliza mucho el aceite de ricino, algo así. Y bueno, vamos a ver. En el grupo 1 se demuestra o se pone la sustancia iniciadora y no se aplica absolutamente nada. Y con eso se demuestra que las células iniciadas por una sustancia, que es una sustancia carcinogénica, como son el hidrocarburo aromático policíclico, ¿no? Y por sí misma transforma las células, bueno, las inicia las células, pero no es capaz de formar. En la segunda y en la tercera vamos a ver el efecto que tiene la sustancia promotora sobre ya las células iniciadas. Puede ser a corto tiempo como puede ser a largo tiempo. Acá se pone la sustancia iniciadora y luego después dice de un mes o de 15 días, cada semana se pone o se expone a la sustancia promotora, ¿no? ¿Cuántas veces? Vale, 3, 6, 7 veces. ¿Y cuál es el resultado? Tumor. Luego le pone la sustancia iniciadora, deja que pasen unos meses y comienza la acción, ¿no? Por la exposición a la sustancia iniciadora. ¿Y qué es lo que es? ¿Cuál es el resultado? También la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las células se exponen a una sustancia iniciada, la lesión que produce esta sustancia iniciada, nadie la quita, se queda ahí para toda la vida. Por eso, si se expone a una sustancia promotora, pues el resultado será la crecencia o la proliferación. En la número 4 se hace todo al contrario. Primero la sustancia promotora y luego la sustancia iniciadora. Entonces, aquí se demuestra que la sustancia promotora no puede producir tumores si no lo realiza en células iniciadas. Y acá las células no estaban iniciadas. La exposición a la sustancia iniciadora está después, por lo tanto no hay tumores. En la 5 solo se ve el efecto, o se quiere ver el efecto de la sustancia promotora, y por eso el resultado no hay tumores. Y se demuestra que esta sustancia promotora no produce tumores por sí misma. Este es el experimento donde se puede ver las etapas de la carcinogénesis o la carcinogenia. Y ahí lo dice, el grupo 1, el grupo 2. Este es un cuadro donde también nos habla acerca de estas etapas, ¿no? Esta es la etapa de la iniciación y la etapa de la promoción. Pero miren, acá hay algo bien interesante, ¿no? Porque no dicen, hay una sustancia carcinogénica, ¿no? Que se expone. Pero miren, esta sustancia carcinogénica se puede eliminar por desintoxicación. ¿A través de quién? ¿Quién está acá? Aún activándose metabólicamente, porque
debe ser de acción indirecta porque necesita de una activación metabólica y produce productos intermedios electrófilos, también puede entrar al sistema de desintoxicación y se puede eliminar. Y ahí quedó la cosa, qué bacán, ¿no? Pero si estos productos intermedios logran sobrevivir ahí, ¿no? Y van a producir, dice, unión al ADN, van a formar aductos, formación de aductos. Esta célula con este daño de unión al ADN con formación de aductos puede entrar al sistema de reparación del ADN. Y este sistema de reparación, ¿lo va a poder reparar? Sí. Y si lo va a poder reparar, uy, qué bueno, y la célula vuelve nuevamente a la normalidad. Pero si esto no se puede reparar, la célula, ¿no? La célula es programada ¿para qué? Para morir. ¿A través de qué cosa? De la apoptosis. Y qué bueno que aquí quedó corrupción. Pero ¿qué pasa si esta lesión permanente del ADN sigue la célula sobreviviendo? Ya es denominada una célula inicial. Y esta es la primera etapa de la carcinogénesis química. Nos dicen acá aducto, que es un complejo o un compuesto químico más ADN o más proteína. Aquí es rápido, la lesión es rápida, irreversible y de memoria. ¿Por qué de memoria? En realidad debemos, en vez de memoria, debemos decir que es una lesión que no se puede, no se puede desaparecer. Va a vivir con la célula hasta que esta célula se muera, o hasta que el individuo también muera. Y luego ya tenemos, a partir de esta célula iniciada, la siguiente etapa, que es la etapa de promoción. Y esto necesariamente tiene que ser que estas células iniciadas tienen que exponerse a una sustancia promotora que va a producir proliferación celular diferenciada y alterada. Tenemos un clon preneoplásico, hay proliferación, más mutaciones y ya tenemos una neoplasia. A esto se refiere. Ese es el esquema general de los acontecimientos en la oncogenia química. Recuerden que los promotores producen una expansión clonal de la célula inicial, es decir, un clon preneoplásico que aquí está. ¿Y cuáles son esos agentes químicos o carcinógenos químicos? Nos dicen, en términos generales, hay dos categorías de los químicos: de acción directa, que no requieren ninguna transformación química o metabólica, como son los agentes alquilantes, o como aquellos que son los terapéuticos antineoplásicos. ¿Cuáles son? Principalmente los ponen la ciclofosfamida, el cloromucilo, el mecfalam, induce a neoplasia linfoides, leucemias y otras formas de cáncer. Chicos, y aquí no tiene nada que ver si yo he dado más dosis o si me he pasado. No. A la larga, estas sustancias sí van a producir. Lo que, recuerden que todos los antineoplásicos, ¿qué es lo que hacen? Atacan a las células que están ¿en qué? En proliferación, ¿sí o no? Es que no hay una sustancia que diga, esta sustancia solamente va a actuar a las células neoplásicas. No, los antineoplásicos generalmente el principio es actuar sobre las células que están proliferando. Y las que están proliferando no solamente son las células neoplásicas o cancerígenas, sino son también que otras partes de nuestras células que constantemente están proliferando, ¿sí o no? La piel, los epitelios. Ustedes han visto que muchas veces los individuos que están con quimioterapia se les cae el pelo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque estás deteniendo también tu fase proliferativa de esto, ¿no? Es tu piel y es tu cuero cabelludo. Y por eso se cae el pelo. Otro les da diarrea, ¿sí o no? Porque también estás dañando el epitelio de tu mucosa intestinal o gastrointestinal. Y otras más. Aunque ahora están investigando para que solamente el tratamiento sea exclusivo para las células neoplásicas. Hace tiempo que están investigando eso. Y están haciendo muchos experimentos para ver si esto se logra. Difícil, pero ¿cuánto estará avanzado el estudio? No lo sé. Y la otra categoría es de acción indirecta. Entonces tenemos de acción directa y de acción indirecta, o también llamado procarcinógeno.
que necesariamente requieren una activación metabólica, ¿no?, para que se produzcan el carcinógeno final, capaz de poder transformar a las células. Y acá nos pone la lista, ¿no? El libro nos pone la lista, miren, estas son reacciones indirectas que son pocos nada más, y aquí están los antineoplásicos y otras sustancias más. Y luego tenemos la lista grande que son los procarcinógenos que requieren necesariamente de acción metabólica. Y aquí están, ¿no?, los hidrocarburos aromáticos, policíclicos y heterocíclicos. Ahí están los benzopirenos, los bencetracenos, dibencetraceno, 3-metilcolandreno y todos los antraceno también. Y estos son, y miren chicos, que estas sustancias se producen por, solamente dicen, ¿no?, la combustión. Y hablan y mencionan que la combustión se puede dar inclusive hasta cuando uno fuma un cigarrillo. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los carcinógenos más potentes conocidos, requieren activación metabólica, inducen a una amplia variedad de tumores de distintos tejidos, sobre la piel, cánceres cutáneos, inyectados subcutáneamente, que inducen a desarrollar, ¿no?, estos tumores, como sarcoma, por ejemplo. Y nos dicen, ¿cuál es esa combustión? Miren, desde la combustión del tabaco, fumar cigarrillos puede producir cáncer. Entonces, cuando fumas tu cigarro, estás produciendo ¿qué cosa? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y no solamente el fumar cigarrillo, en cualquier circunstancia donde haya combustión. Puede ser, ¿no? Ahora están hablando de la acción del papel, ¿no?, porque ya también hay un abuso, ya, ¿no? Quiero dejar de fumar, pero tal que te vapeas a cada rato. Y ojo que esas sustancias que se utilizan para el vapeo también son las que producen, bueno, no habrá combustión, pero hay sustancias que son consideradas precarcinógenas, que también están prohibidas por la FDA de Estados Unidos, pero sin embargo los países subdesarrollados, como ya lo somos nosotros, nos vienen y nos tiran todo. Bien, entonces también nos menciona que las grasas de los animales en el proceso de hacer la parrilla de la carne también se produce la combustión, especialmente cuando cae la grasa en un carbón así rojito, ¿no? Y escuchas que suena, ¿no? Eso es una combustión. Y también se están produciendo estos hidrocarburos aromáticos. ¿Tú comes todos los días parrilla? ¿Estás dispuesto a una parrilla para que haya combustión? No. Entonces, no te preocupes. Además nosotros, en nuestra realidad, comemos poca carne. Todo lo que carne roja bien poco consumimos. Y además consumimos una carne bastante magra, ni siquiera consumimos una carne suave, ¿no?, como lo consumen los argentinos, ¿no?, su carne con bastante infiltración grasa y bien suavecita, ¿no? Nosotros comemos nuestra carne magra, felizmente y gracias a Dios. Felizmente y gracias. Y bueno, pollo que está considerado carne blanca. Bueno, eso es con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque también hablamos de las aminas aromáticas o colorantes azoicos. Como dice acá, aminas aromáticas o colorantes azoicos, y está en primer lugar, ¿quién? La beta-naftilamina. ¿Y qué nos dicen los colorantes azoicos? Como por ejemplo la anilina. La anilina que todavía se utiliza en la industria del caucho. Es un carcinógeno indirecto, químico de acción indirecta. Necesita una transformación metabólica. ¿Y eso lo realiza ¿dónde? En el hígado. ¿Eh? Pero no produce cáncer al hígado, chicos. ¿Dónde produce cáncer? En la vejiga. ¿Y por qué produce eso? 50 veces cáncer a la vejiga en los trabajadores expuestos a este colorante. Tras su absorción se activa y se desintoxica por conjugación. Entonces quiere decir que cuando se convierte en la beta-naftilamina, se une al ácido glucurónico, o sea, se conjuga con el ácido glucurónico. Y cuando se conjuga, no puede ejercer su efecto, porque está conjugado, unido. Entonces, conjugado no puede hacer. Pero, esta se excreta por la orina. Y en la vejiga, ¿qué es lo que hace? La conjugación se rompe y libera la beta-naftilamina, o sea, la sustancia carcinógena.
Entonces ahí ejerce su acción y por eso produce cáncer a la vejiga. Bueno, y también no sé, por si acaso, hay algunos que son también químicos, como por ejemplo algunos colorantes que se usan en los alimentos, tales como el amarillo de la margarina, que no tiene color, o el rojo escarlata de las cerezas marrasquinas, ¿no? Especialmente esas que vienen en tu botellita y que son bien rojitas y que te lo ponen siempre en las tortitas, ¿no? Todas son rojitas de un mismo color. ¿Por qué son del mismo color? Porque les ponen colorante. Si no compras de tu cereza así natural, ¿acaso todos tienen el mismo color? No, varían, ¿sí? Pero se utilizan muchos colorantes, hasta para hacerlos, las benditas, las gaseosas rojas, ¿verdad? También utilizan unos colorantes que también están prohibidos por el FDA. Bueno, y acá nos dice, y las nitrosaminas y amidas tienen la posibilidad que se forme en el tracto gastrointestinal como carcinoma gástrico, derivan de las nitrosaminas estables y del nitrato utilizado ¿en qué? En los conservantes de los alimentos, ¿no? Pero que cuando no se tiene mucho cuidado en conservarlo a las temperaturas que se recomienda, las bacterias pueden cambiarla a esos nitratos a nitritos. Y los nitritos sí son sustancias cancerígenas. Los carcinógenos naturales pueden ser producidos por plantas o también por hongos, miren, como el Aspergillus flavus, ¿no? Que comienza a crecer en los cereales, como en el maíz, en el arroz, en el trigo, cuando no se toman las medidas adecuadas para controlar la humedad. Estos hongos pueden proliferar. Y no solamente es el inconveniente de que proliferan los hongos, sino que producen una sustancia, que es una micotoxina, que es la aflatoxina B1, que es también considerado un carcinógeno de acción indirecta. ¿Qué produce? Pues producirá ¿qué cosa? Cáncer al hígado. Es un potente carcinógeno local. No, que tiene un poquito de ojo, no te va a pasar nada, ya pues, esto es un cáncer al hígado. No te va a pasar nada. Bueno, esto lo extraje de una tesis. Yo fui jurado de esta tesis y me gustó esto y como me dieron la copia yo lo saqué de estudiar. ¿Y por qué? Mire lo que dicen, ¿no? Las antocianinas que se encuentran siempre en aquellas, ¿no? Los vegetales que tienen este color morado. ¿Quién es rico en estas antocianinas? El maíz morado. Pero miren que han demostrado, según Umahachi, Imada, Oshima, Su y Suda, que han visto, ¿no? Que las células cancerosas, dicen, inhibieron la viabilidad de células cancerosas e inducían la apoptosis de las células tumorales mamarias, derivada de carcinoma mamarias, activando la caspasa 3, una proteasa asociada a la fragmentación del ADN y la apoptosis celular, reduciendo así las células tumorales. Esas son las sustancias. Entonces, no quiere decir que solamente el maíz morado. Todos los alimentos vegetales que contienen este color morado contienen antocianinas. Claro que el maíz morado lo tiene en gran cantidad, pero también acá Long y otros autores en 2013 demostraron que la proliferación de cáncer de la próstata en humanos fue inhibida por las antocianinas del maíz morado al limitar la expresión de la ciclina D1 e inhibir la fase G1 de crecimiento celular del sistema. Entonces, esa es la acción potente que tienen estas antocianinas que lo tenemos nosotros acá, como el maíz morado, porque se toma chicha morada. Y acá, dentro de los carcinógenos por radiación, se citan a la radiación no ionizante a través del radio, el microondas, el calentador, el foquito, y luego la radiación ionizante, como los rayos X, como los rayos gamma, por las unidades de energía atómica, que producen energía atómica de las unidades nucleares y otras más, ¿no? Cósmicas también. Entonces, estas tenemos de baja frecuencia y desde alta frecuencia, que estas sí pueden producir cambios.
Y por radiación podemos tener bajo la forma de los rayos ultravioletas en la luz solar o como radiación ionizante electromagnética los rayos X y los rayos gamma, con partículas de las alfa, beta, protones, neutrones que transforman células e inducen a neoplas. Por ejemplo, nos hablan de los rayos X, los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas inducen a cánceres a la piel. Pero recuerden que el rayo ultravioleta tiene 3 rangos. Tenemos el rayo ultravioleta A, que no produce nada, el B, que está asociado, ¿no?, a los cánceres a la piel, vasocelular, carcinoma escamoso vasocelular, y también el melanoma. Bueno, la aparición de ultravioleta de los 3 rangos, el B es el que produce o induce a cánceres cutáneos, y luego tenemos el C, ¿no?, que es el rango que lo que más bajo, pero miren lo que son los ultravioletas D, son mutágenos potentes, pero no se consideran significativos porque son filtrados por la capa de ozono. ¿Cómo está la capa de ozono? Bueno, ya para sus nietos seguramente sus hijos ya sabrá esto, cosa que yo ya me voy a morir, y yo ya no veré la acción de los ultravioletas C. Miren, potentes mutágenos. Imagínense lo que va a aparecer en esos tiempos. Bueno, pero ¿qué es lo que hacen los rayos ultravioleta B para que produzcan esos cambios, ¿no? Dice que el ultravioleta D, forma dímeros de pirimidina en ADN. Esa se puede reparar con el sistema REN, pero se ha postulado que el exceso de exposición a la luz ultravioleta, los rayos solares, puede sobrepasar la capacidad de reparación que tiene este sistema. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que células dañadas con el ADN puedan pasar y el sistema REN no los puede reproducir. El exceso de exposición al sol, la capacidad de REN puede estar sobrepasada y el daño no se va a poder reparar, dando lugar a grandes errores de transcripción y también, por ende, la aparición de cáncer. Y acá te ponen un gatito, ¿no? Un gatito, miren cómo están sus orejas, ¿han visto? Y miren, comienza por acá, ¿no?, por el borde de las orejas, que presentan ¿qué cosa? Costras. ¿Cuándo aparecen las costras? Cuando hay heridas, ¿sí? Cuando hay un daño a la epidermis o las dermis, ¿no? Entonces son heridas. Hay otra cosa más, que la piel está bien rosada, ¿no? Esto es un animal que tiene la piel blanca, que generalmente no puede tener o tiene una protección muy mínima porque no tiene melanina. Y la exposición a los rayos ultravioleta B puede llegar a producir ¿qué cosa? Cáncer. ¿Cuál hemos dicho? Acá lo dice, ¿no? Carcinoma escamoso y vasocelular. Este parece más escamoso. Y un gatito, miren su carita. ¿Está alegre o está triste? Triste. Causa dolor. Bueno, en cuanto a la radiación ionizante, podemos citar las radiaciones de ondas electromagnéticas como el rayo X, el rayo lambda, todas son carcinógenas. La evidencia de esto es que los pioneros o los que descubrieron los rayos X, todos terminaron con cáncer o sufrieron cáncer a la piel. Los mineros de los elementos radioactivos de Europa Central de las montañas rocosas de Estados Unidos, inclusive, ¿se acuerdan el último terremoto que hubo allá en Japón? Y que ellos obtienen energía de una claro, exactamente, y se rompieron todos los tipos de seguridad y se desató toda la radiación por todo, especialmente se desbordó hasta el mar. No podían consumir pescado porque ya los pescados estaban con radioactividad, era imposible poder consumir, era imposible. Y cuántas cosas habrán quedado ahí todavía. Entonces, en aquellos sitios donde no pueden obtener energía, lo hacen a través de una base nuclear para obtener la energía. Bueno, nosotros pobres, que nos dicen que somos pobres, tenemos nuestra energía a través de los recursos naturales, ¿no? La caída del agua para generar energía. Ahora también la energía eólica, ¿no? A través de los vientos comienzan a
estimular esta energía. Bien, entonces el seguimiento de los supervivientes de las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, imagínense, ¿no? Es un milagro eso que la gente que ha podido sobrevivir a estas bombas atómicas, porque la gente se desintegraba, ¿no? Cayó la bomba y desaparecieron. Pero sin embargo algunos han sobrevivido, pero sobrevivieron a la acción de estos rayos, de esta energía que ha producido muchos cambios, ¿sí o no? Y primero dicen fue muy revelador porque al principio solo había una incidencia de ciertos tipos de leucemia, pero tras un periodo de latencia de 7 años aumentó la incidencia de tumores sólidos como carcinomas de mama, de colon, de tiroides y de pulmón. Ahora, en la actualidad dice, esto lo dice el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins, y me parece interesante poderlo comentar, porque dice que con la actualidad la extensión del uso de la tomografía computarizada, los niños sometidos a 2 o 3 tomografías computarizadas corren el riesgo triple de leucemia. Y los que han sido sometidos a 5 o 40 exploraciones de tomografía computarizada, un riesgo triple de tumores cerebrales. Hechos que suscitan enorme preocupación. Pero también nos aclara que hay un bajo riesgo, ¿no? Cada 10 años un niño puede llegar a morir. Pero sobre todo que se tenga mucho cuidado de que si no es necesario hacer una tomografía computarizada, no hay que esperar, a no ser que sea de mucho necesario, una necesidad que no se puede olvidar. Acá algunas cosas del riesgo cancerígeno de la radiación ionizante. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes justamente por esta radiación ionizante? Tenemos la leucemia, el cáncer de tiroides y el cáncer de la mama. Esos son los más frecuentes. Los ocasionalmente asociados, como puede ser pulmón, estómago, el resto. Dentro de la carcinogénesis viral, miren, hay virus que van a provocar estos cambios. ¿Por qué? ¿Por qué hay virus que producen esos cambios? ¿Quién ha hecho adenomatosis pulmonar oral? ¿Es un virus, sí o no? Es un virus. Es un virus. Recuerden que los virus no tienen la capacidad de poderse de poder proliferar, ¿no? Entonces lo que utilizan toda la estructura, la maquinaria de las células, ¿sí? Ellos meten su adenoma, su genoma ahí, ¿para qué? Para poderse dividir, para poder proliferar y para poder infectar a otras células. Y así sobrevivir y multiplicarse y producir la enfermedad. Pero también hay virus que no solamente producen eso, sino que adicionan parte de su genoma al genoma de la célula. Y en lugares muy específicos. Y estos lugares específicos hacen que la célula se transforme. ¿En qué? En una célula neoplásica. Hay algunos en los cuales, ¿no? Estos contenidos genéticos, estos contenidos cromosómicos de estas células, las adhieren a las células de los huéspedes, pero no producen, ¿no?, cambios tumorales. Se puede llegar a detectar de que el individuo o el paciente ha sido expuesto a este virus, pero no podemos decir que ha contraído la enfermedad. Por eso se hacen pruebas enzimáticas, como le llaman la de ELISA, en la cual dice que está positivo, ¿no? Es positivo, dice, ¿no? Claro, es positivo, pero eso no quiere decir que contrae la enfermedad, solamente que ha sido expuesto a ese virus. Ahora, en aquellos que tienen la enfermedad, no todos van a expresar los tumores, solo algunos, nada más. Solo algunos. Y dentro de ellos tenemos a muchas enfermedades, como por ejemplo las leucosis, ¿no? La leucosis aviar, la leucosis bovina, la leucosis bovina, en la cual se hace la prueba a todos los animales y sale, no sé, pues, un 10% que están positivos. Pero eso no te dice que tenga la enfermedad, sino solamente que ha sido expuesto a este virus. Ahora, el hecho de salir positivo, no saber que ha sido expuesto a la enfermedad,
tampoco quiere decir que va a expresar los tumores. Y aquí como dice, que lo que cambia el segundo. Por ejemplo, en el gato, en la mayoría de los casos la infección no da lugar al desarrollo tumoral, miren, debido a una respuesta inmune exitosa. En el gato, por ejemplo, del 5 al 10% de la población, miren, tiene anticuerpos contra el virus de la leucemia felina, lo que quiere decir que no han sido infectados. Pero únicamente el 0.5% desarrolla el virus. O sea, lo único que te dice que ha sido expuesto, pero no te dice que ha tenido el virus. Pero de estos que pueden resultar enfermos, solamente el 0.5% desarrolla el virus. Me acuerdo que en el 2019, en el 2019, y el 20 fue la pandemia, ¿no? Sí. En el 2019, en Patología 2, yo solamente se dictaba allí en Villa, hicimos casi todo ese año muchas necropsias de gatos. Y todo con tumores de tipo linfoma. Y muchos de ellos positivos a leucemia. Y la mayoría de ellos venían, ¿saben de dónde? De los albergues donde hay bastante gatitos. O que han sido, que habían sido, ¿cómo le llaman? O sea, que las personas han ido, lo han adoptado de estos hijos. Y además también otro detalle más, que muchos de los recogidos, no han sido adoptados, pero los han recogido de la calle, también he visto casos de leucemia. Y también, me acuerdo que también, en menos cantidad, pero en ese mismo año, PIF, los dos, PIF y tumores de leucemia. Bueno, dice, casi todos los virus son, casi la tercera parte de todos los virus, son oncogénicos. Posiblemente existan virus oncogénicos cuya presencia es difícil de demostrar por razones técnicas. Sin embargo, dice, estos pueden alterar el material genético celular al integrarse el genoma de la célula huésped, presentándose las siguientes posibilidades. Bueno, que primero, que sea capaz de codificar, ¿para qué? Para que se pueda replicar el virus. Segundo, que la expresión de algunos genes únicamente de manera que el virus entero no se replica, con lo cual no es demostrable por métodos convencionales. Pero algunas proteínas producidas constituyen antígenos que pueden ser demostrados por técnicas serológicas, como la inmunofluorescencia y otras más. Y el tercero, que el genoma del virus puede no ser expresado totalmente durante la infección latente o del llamado virus enmascarado. Factores externos pueden causar subsecuentemente la expresión de los genes virales y dar lugar al desarrollo de una neoplasia. Y cuarto, que en general se asume que las proteínas codificadas por el virus, que puede ser un factor transformante, y cuando esta proteína se expresa en la célula apropiadamente, resulta en una neoplasia. Entonces, cualquiera de estos dos últimos puede llegar a producir. Pero no todos los virus son la tercera parte de todos los virus, y acá tenemos los retrovirus, que son los principales, que producen neoplasias hematopoyéticas, tales como la leucosis aviar, la leucosis bovina, la leucemia felina, la leucemia murina, y otros que se pueden, estos se pueden transmitir tanto vertical como horizontalmente. Como por ejemplo la leucosis de los lotes aviares. La transmisión horizontal se realiza por contacto directo unos a otros, epitelios nasales, etc. Se replican y se diseminan por aerosol y contacto. En la mayoría de los casos, la infección da lugar a un desarrollo tumoral debido a una respuesta inmune exitosa. No desarrollo. Y bueno, ya, virus del cáncer en los animales, como virus de la leucemia felina, virus de la leucosis bovina, de la leucosis aviar, de los mieloblastos de las aves, sarcoma de Raux, polioma del ratón, cáncer mamario hereditario del ratón y la enfermedad de Sarko.
Esta enfermedad de Marek, como el virus de la leucosis aviar, produce, ¿no?, cambios específicamente en los linfocitos. Algunos de los linfocitos B y otros de los linfocitos B. Aquí dice, el Marek es producido por un herpes. El Marek ni siquiera es retrovirus, ¿eh? Es un herpes virus. El Marek. En cambio, la leucosis aviar sí es un retrovirus. El sarcoma de Rose en aves también es un retrovirus. Por eso el Marek, a pesar que también produce proliferación de neoplasias que se originan de los linfocitos, no solo afectan al tejido linfoide, sino también invaden otros órganos tejidos, como los nervios, como se expresan en la superficie de una cavidad en forma de pequeños nódulos de vesícula. Por ejemplo, este es el Marek, está en la cavidad celómica y está produciendo estos tumores redondos, blanquecinos o gris blanquecinos, que se distribuyen en toda la cavidad celómica, la superficie de la cavidad celómica. O la leucosis aviar, que esta sí se transmite verticalmente, o sea, de padres e hijos, pero que está produciendo un crecimiento exagerado del vaso. Miren, no sobresale, pero se supone que estas zonas blanquecinas son donde están proliferando las células. ¿Ya terminamos? Sí. Ya, esto lo leo. Nos falta 10 minutos. La caquexia del cáncer, lo que estamos hablando. ¿Quién es el responsable de la caquexia del cáncer? Sí, de así. Nos vamos a mandar de H. ¿Quién es el responsable? Pues el responsable son las citocinas. Son citocinas. ¿Cuál es la citocina? Cuando hablamos de citocinas e inflamación, mencionamos a dos, ¿no? La interleucina 1 y el factor de necrosis. Entonces, ¿cuál es ese? Ojo. Y también viene acá la cosa. ¿Quién produce las citocinas? Y acá nos dicen, las citocinas son producidas tanto por las células tumorales como las células del paciente que está sufriendo. ¿Y cuál es esa? El NTF, el factor de necrosis tumoral, que antes se llamaba catequitina. Otra cosa que también nos dicen es que también el metabolismo en el paciente que sufre cáncer también está alterado. El anabolismo y el catabolismo también no están regulados y hay un desequilibrio también. Entonces, decir que está en un estado caquético, ¿no?, la caquexia, es porque está perdiendo progresivamente. Primero perderá mucha grasa, ¿no? Y segundo, comenzará, ¿qué cosa? A quemar músculos. Y por eso esas personas están, me parece, huesito y pellejo, que a pesar que se alimentan, entonces no alcanzan. ¿Y eso por qué? Por el efecto de esta citocina que es la NTF. El otro efecto del tumor es el síndrome paraneoplásico. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Nos dice que es un complejo de síntomas que no pueden explicarse, dice, ni siquiera por el origen o por el tumor o el cáncer que están sufriendo. Y probablemente sea, ¿qué cosa? El efecto de una metástasis. Pero ¿por qué la importancia? Pero otra cosa más muy importante, que solamente ocurre en el 10% de los pacientes que sufren de cáncer. ¿Por qué es importante mencionarlo? ¿Saben por qué? Porque dice que puede ser o es la primera manifestación clínica de un cáncer que todavía está oculto. O sea que no sabes que tienes ese cáncer. Pero lo único que estás viendo es este síndrome. Y miren, hay un cuadro que nos habla de este síndrome y que está por categoría. Bien, tenemos acá, dice síndromes clínicos, endocrinopatías, síndrome de Cushing. Un síndrome de Cushing suele presentarse en carcinoma microcítico de pulmón, en carcinoma de páncreas o tumores neurales. ¿Qué tiene que ver con el síndrome de Cushing? Entonces tenemos que ver cuál es el mecanismo de acción para que este cáncer me produce el síndrome de Cushing. Porque estos cánceres o estas células cancerosas van a producir ACTH o una sustancia similar al ACTH y que nos van a llevar a ese síndrome de Cushing. Otro, por ejemplo, la hipercalcemia. ¿Tiene solamente hipercalcemia? ¿Qué pueden pensar que está sufriendo? Bueno, el estado de hipercalcemia puede llevarnos al carcinoma epidermoide del pulmón
pulmón, carcinoma de mama, carcinoma de células renales, y cuyo mecanismo de acción ¿cuál es? Que van a producir una proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Y es esa la que me va a producir que los niveles de calcio se puedan elevar. O esta de acá. ¿Se acuerdan de la coagulación intravascular diseminada? Bueno, esta coagulación intravascular diseminada se puede presentar en la leucemia propielocítica aguda o el carcinoma de próstata. ¿Cómo se produce? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Productos tumorales, como mucinas y mucinas activadoras de la coagulación, que nos llevan a mucina. Acá habla de las trombosis venosas, miren, acá en la categoría de alteraciones vasculares y hematológicas, trombosis venosas. ¿Quiénes son los que producen? ¿Qué? Carcinoma de páncreas, carcinoma broncoqueno u otros cánceres cuyo mecanismo de acción son productos tumorales que van a producir activadores de la coagulación. Y acá abajo, la leucemia intravascular eran productos tumorales que activan la coagulación. Ambos activan la coagulación, uno solamente para trombosis y otro para la coagulación intravascular. Y por último, miren, esto es un experimento que hicieron a cáncer a este ratón para que, miren, cáncer al colon. Le hicieron la función de cáncer al colon. Pero como ustedes pueden ver, este cáncer ha sobrepasado la pared del colon y se está comenzando a diseminar en la cavidad peritoneal. Y esa es una forma de que metástasis. Hay 3 vías para la metástasis, ¿no? La siembra directa en una cavidad, la vía hematógena y la linfática. La hematógena que te va a llevar a un órgano, que generalmente es el pulmón o es el hígado. ¿Y por qué el pulmón y el hígado? Porque las células tumorales van a invadir vénulas, pero no pueden invadir arteriolas. Y con la vénula llegan a la vena acaba, pasan por el corazón y se van a impactar ¿dónde? En el pulmón. ¿Y cómo sucede en el hígado? A través del sistema porta. Recuerda que el sistema porta es una vena también y recoge la sangre de todo lo que es gastrointestinal. Y si hay algún cáncer en esta parte, pues también por la vía venosa llegarán al hígado. Pues los órganos más frecuentes para una metástasis pues es el pulmón. El pulmón en un 90 y tantos %. Y no solamente eso, sino que este también ha atravesado el diafragma y también se está expresando en la cavidad completa. ¿Ya lo leí? Si la profesora viene. Bueno, la gradación se basa en qué cosa? En el grado de diferenciación principalmente. Aunque también nos dicen que el índice mitótico también es importante. Se clasifica del 1 al 4 a medida que no se parecen ya hasta la anaplasia. El objetivo de esta gradación es juzgar hasta qué punto las células tumorales se asemejan a las normales. Y aquí está, grado 1, bien diferenciado, igual que quién, de las de Ignación. Grado 2, medianamente diferenciado. O sea que algunas se parecen y otras no. Partamos del 50%, que puede ser 50, que puede ser 60, ahí. Que algunas sí se parecen o no, ese es medianamente diferenciado. Y diferenciado, que ya no se parecen. Que tienen otra forma, otra morfología. Y el anaplásico, en el cual las células, si fuesen epiteliales, ni siquiera se agrupan, y hay que cosa, muchas figuras mitóticas atípicas en la anaplásica, como por ejemplo las tripolares, principalmente, o células gigantes, ¿no? De un solo núcleo o de varios núcleos. Acá no se parece a nada. Inclusive dice que hay una expresión retrógrada hacia las células primitivas, o sea, es una célula totalmente indiferenciada. Y esta es una bien diferenciada, medianamente diferenciada, indiferenciada, y esta es anaplásica. Y este es de colon intestinal. Acá parecería que sea derivado de una glándula, absolutamente. Y esta es una mitosis atípica, trípola. Esa es la gradación.
La estadificación se basa en este sistema, TNF. T para el tumor primario, de acuerdo a su tamaño, donde T0 no hay. N para la metástasis al nódulo linfático, que pueden ser cercanos o lejanos. Y M metástasis, donde M0 no hay, M1 sí hay, y es demostrable, ¿no?, por exámenes. Y MX es sospecha de metástasis, ¿no? Entonces yo puedo tener un T2, M1, M1. ¿Qué significa? T2, que tienes un tumor que mide de 2 a 5 centímetros, M1, que ha hecho metástasis al nódulo linfático cercanos, y M1, que ya ha hecho metástasis a otros órganos también. Esa es la interpretación del T2, N1, M1. ¿Sí? Y así te voy a preguntar. Si es que te pregunto, ¿no? Porque como es final, la pregunta es de todos los... Bueno, y esto lo leo. Diagnóstico histológico.